Y después vamos a hacer un repaso de los 3 temas que va a entrar al examen, ¿ya? Vamos a hacer unas preguntas referente al último tema, ¿ya? Javier estaba en la anterior clase, en la clase presencial, creo, ¿no? La virtual estaba, doctor. Ah, no estabas, ¿no? Estaba Adrián Sola, Cachichoque, Josío estaba, María Alejandra, Amani Macías, los demás estaban virtual. Hoy día es la serenata, creo que se han ido a la serenata, ¿no? ¿Dónde es la serenata? En la laguna, creo, ¿no? ¿Cómo es, Fernando? ¿Dónde es la serenata? Buenas noches, Buenas noches. licenciada. La verdad es que seguro no estoy dónde va a ser. No he estado muy pendiente de dónde iba a ser la serenata, honestamente. Grave, ¿no? Ahí los contagios también. Creo que es un riesgo innecesario Sí, y que no vale la pena correr. porque algo escuché en que Argentina va a cerrar sus fronteras, creo, ¿no? Porque dice que hay varios casos. Escuché de comentarios. Sí. Tenemos que seguir teniendo cuidado, ¿no? Porque no está, pues, del todo, o sea, el tema de que se han ido los contagios. Pero ya mucha gente ya ni barbijo se pone, ¿no? Están muy confiados. Es verdad, muy confiados, mucha inconsciencia Sí, también, ¿verdad? Entiendo que hay aspectos por necesidad, por cuestiones de salud, hay gente que no tiene daños en los pulmones, que no puede usar barbijos todo el tiempo. Entiendo eso, muy bien, pero la mayoría creo que muy irresponsable, tomar los riesgos no solamente por uno, sino inmiscuyen a su familia o las personas que están en su entorno. sí, es el tema. Cuando tienen familia, o sea, se contagia y llevan el virus, ¿no? A la casa. Peor si son personas de la tercera edad, ¿no? Más vulnerables. Ya, a ver, vamos. Y hoy en día con la escasez de medicamentos y la especulación en los precios es complicado. Fernando, te escucho como un poco medio distorsionado tu audio. ¿Le escuchan así o yo nomás le escucho? Como lo escucha Andrick. Sí, doctora, se pierde al rato su el sonido de su conexión. Creo que es su internet, ¿no? Porque a mí me escuchan bien, ¿no? Déjame intentar nuevamente, ya, a ver si se escucha bien. Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, les voy a llamar lista a los que ya están, ¿no? Hasta que se conecten los otros estudiantes. Está Cairo Javier, ¿no? Sí, doctora. Acero, Tarqui, René, Santiago. En otros grupos, este joven asiste o no asiste. ¿Cómo es? Que casi no asiste. Doctora, la verdad. Exacto. Lo que acaba de mencionar. No lo hemos visto. Bueno, personalmente. Sí, casi no asiste. Adrián Sola, Presente, doctora. Arce Montaño Daniel,
Arnés Soto Carlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Arce Fernández Leina. Cachichoque Edne. Catari Arias Robert Jason. Chayapa Chinche Juan Carlos. Conde Suárez Sheila. Rocío Villarreal Presente, doctora, buenas noches. Sheila. Sheila presente, ¿no? Rocío Villarreal Ignacio. Presente, Presente, doctora. doctora, buenas noches. Sí, Sheila, ya le anoté. Conde, ¿no? Herrera Pardo María Alejandra. Presente, doctora. Mamani Macías Eddie Rodrigo. Marca Matías Lisbeth. Santa Cruz Rivero Silver. Presente, licenciada. Ya, ¿quién está en clase? Dile, para ponerle en la lista. Yo, Lice, acabo de ingresar. Apellido Juan Carlos Chayapa. Sí, Lice, gracias. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Tu otro apellido, Chayapa Chincheres, ¿no? Sí, Lice. Ya está anotado. ¿Quién Ya, más? gracias, Lice. ¿Más? Ya, vamos a ver la última parte que nos falta de nuestro tema número 3, la Corte Penal Internacional. Los que están con su librito, estamos en la página 115. Vamos a ver el punto 12 sobre la situación actual, ¿ya? Y vamos a ver los estados, ¿no? Que forman parte de los estatutos de Roma, ¿no? Y se han sometido a la Corte Penal Internacional, ¿ya? ¿Quién está con su librito ahorita? Yo, licenciada. Nombre completo, Silver Santa Cruz. Silvero. Adelante, ¿no los puedes revisar? El 12, punto 12. Te leo todo, licenciada, todo el punto 12. Sí, ya es nuestra última parte que vamos a ver. Adelante. Punto número 12. Situación actual. Pero Actualmente antes existe que una nada, fuerte... disculpa que te corte. Silver o Rivero, Silver. Silver es tu nombre, ¿no? Sí, Silver es mi nombre. Ya. Vamos a activar un ratito la cámara, todos los que estamos, ¿ya? Después lo apagamos. Al iniciar y al terminar la clase vamos a activar la cámara, ¿ya? María Alejandra, Ignacio. Doctora, yo le puedo, Doctora, no puedo activar la cámara, pero mi cámara está mal, no, la imagen no da para nada. ¿Ando? No, es que estoy con mi laptop y no, está mal la cámara. De Fernando a su cámara. Javier. Fernando no está sin cámara. Juan Carlos. Sí, ahora, Lice. Ignacio. También peinaditos, no se preocupe. Es que acaba de salir de la ducha, doctora. Por eso tardé un montón. Ya, no se preocupe. Ya está bien, gracias. Pueden desactivarlo, ¿ya?
Ya, adelante, Silver. Con el 12. Bueno, punto número 12. Situación actual. Actualmente existe una fuerte oposición contra el estatuto y el establecimiento de la Corte por parte de algunos países, entre los que se encuentran Estados Unidos, que a pesar de haber apoyado la formación del estatuto en su etapa inicial, decidió retirar formalmente su apoyo a la Corte Penal Internacional. De igual modo, algunos estados en vía de desarrollo han expresado preocupación con respecto a la Corte, ya que podrían ser usada como una herramienta del Consejo de Seguridad para imponer la voluntad de los estados, allí representados, a otros países. Es por ello que existe una seria preocupación de que la Corte sea usada para justificar intervenciones en asuntos internos de estos países. Sin embargo, frente a las críticas que pueda tener el estatuto, son más sus virtudes. En primer lugar, a diferencia de la Corte Interamericana que resuelve sobre el cumplimiento de las obligaciones de los estados parte, la Corte Penal Internacional establecerá la responsabilidad penal individual. En segundo lugar, a diferencia de los tribunales penales internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia creados por resolución del Consejo de Seguridad, su jurisdicción no estará cronológica o geográficamente limitada. En tercer lugar, la Corte Penal Internacional será complementaria a los sistemas de justicia nacionales y actuará solo cuando los estados no pueden o no tienen la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes. Asimismo, es importante resaltar que el establecimiento de una Corte Penal Internacional ha sido fruto de un esfuerzo conjunto entre los estados y las organizaciones no gubernamentales, ONG, que buscan no dejar impunes delitos como los de genocidio, lesa humanidad, de guerra o de agresión. Después, posteriormente, tenemos un cuadro. No sé si vale la pena leerlo, licenciado. Y lo vamos a revisar. Hasta ese punto está bien. Entonces, ¿quién no forma parte? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Ese de haber participado, ¿no? En el tema de los estatutos, ¿no? Para crear también el tema y se cree o se pueda crear, ¿no? La Corte Penal Internacional. En ese tema de las ONG, ¿saben qué es una ONG, no? ¿Quién sabe? Sí, Silver. sí, son organismos no No. gubernamentales. Ujú. Existen en varios países, ¿no? ¿Y de qué se ocupan? Son financiados por otros países, ¿no? Y generalmente se ocupan de hacer bien social a países en vías de desarrollo generalmente. Y de alguna manera ayudan, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, ¿ustedes se acuerdan de Caritas? Sí, creo que algo por ahí. ¿Recuerdan de los clubes de madres también que había? Que eran manejadas justamente, ¿no? Por esta organización, por estas organizaciones. ¿Y qué pasaba? Brindaban ayuda, ¿no? A las mujeres mayormente, amas de casa, la cual se reunían, ¿no? Así por barrios tenían, ¿no? Sus grupos y les repartían víveres una vez al mes, ¿no? Pero hacían diferentes actividades estas señoras, ¿no? En esos grupos. O sea, de alguna otra forma aprendían a hacer también un oficio, se bordaban, tejían y tenían, ¿no? Una persona que manejaba ese grupo, la cual era la encargada, ¿no? Y veía cuántas personas formaban parte de ese grupo en cada barrio. Lo que hacían era que veían, ¿no? Cuántos hijos tenían y en función a eso les repartían alimentos, ¿no? Ahí podemos ver que son unos organismos que brindan ayuda, ¿no? Ya sea en temas alimentarios, de estudio y todo eso, ¿no? Entonces son organizaciones no gubernamentales, ¿no? Apoyados por otros países.
así por personas que tienen buena economía, ¿no? Y sostienen, digamos, estas organizaciones. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito. Los estados que son parte del Estatuto de Roma, ¿no? Y se sometieron a la Corte Penal Internacional. Aquí está el país, la fecha y su fecha de ratificación. Son todos estos estados que forman parte de la Corte se someten, ¿no? A todo lo que tiene que ver, ¿no? En el tema legal y cuando se comete un crimen, ¿no? En todo el tema de la investigación y todo eso. Y lo vamos a ir revisando. ¿Quién está con su librito aparte de Silver? Para revisarlo este cuadrito. Yo, doctora. Mi persona también. A ver, ya adelante. La señorita María Alejandra. Sí, doctora. Ya, a ver, el cuadrito. El estado, la fecha de firma y su fecha de ratificación está. Ya. Argentina, el 8 de enero de 1999 y la fecha de ratificación, el 8 de febrero del 2001. Bolivia, fecha de firma 17 de julio de 1998, fecha de ratificación 27 de junio del 2002. Brasil, fecha de firma 7 de febrero del 2000 y de ratificación 20 de junio del 2002. Chile, fecha de firma 11 de septiembre de 1998, de ratificación 29 de junio del 2009. Colombia, 10 de diciembre de 1998, la fecha de firma y de ratificación 5 de agosto del 2002. Ecuador, fecha de firma 7 de octubre de 1998, fecha de ratificación 5 de febrero del 2002. Guayana, fecha de firma 28 de diciembre del 2000, fecha de ratificación 24 de septiembre del 2004. Paraguay, fecha de firma 7 de octubre de 1998, fecha de ratificación 14 de mayo del 2001. Perú, fecha de firma 7 de diciembre del 2000, fecha de ratificación 10 de noviembre del 2001. Surinam, fecha de firma 15 de julio del 2008, fecha de ratificación 15 de julio del 2008. Uruguay, fecha de firma 19 de diciembre del 2000, fecha de ratificación 28 de junio del 2002. Venezuela, fecha de firma 14 de octubre de 1998, fecha de ratificación 7 de junio del 2002. Ya, gracias. Aquí, por ejemplo, Ya, ¿no? Lo tenemos la listita, el cuadro, está especificando qué país, fecha de firma y fecha de ratificación. O sea, estos son los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en el examen puedo preguntarles cuántos estados forman parte del Estatuto de Roma, ¿no? Que se han sometido a la Corte Penal Internacional. ¿Cuántos son? 15. 12 tenemos, ¿no? En el cuadrito. 12, doctora. Y 12. 12. 12. Ya, entonces puedo preguntarles, a ver, nombren cuántos países, digamos, ¿no? Y ustedes los nombran, los 12 países. Tal vez sea la pregunta, ¿no? Bolivia, ¿en qué su fecha de firma? ¿Cuándo fue? Su fecha de ratificación. Entonces, aquí lo tienen, ¿no? Y como está en un cuadrito, está bien resaltado, ¿no? Acá también podemos, en la última parte, sobre este caso, por ejemplo, van a hacer un ensayo, ¿ya? En la última parte, el 14 de marzo del 2012, la Corte Penal Internacional emitió la primera sentencia en toda su historia, ¿no? Declaró a Tomás Lubanga Dilo culpable del crimen de guerra, de reclutamiento y alistamiento de niños menores de 15 años y su utilización en las hostilidades.
durante el conflicto armado interno en la República del Congo, Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. Este histórico fallo ha introducido una gran línea jurisprudencial sobre la participación de víctimas en el juicio, decisiones sobre las declaraciones de prueba, la redacción de documentos y la actuación de la Oficina Pública para la Defensa. ¿Alguien ha escuchado de Tomás Lubanga? Este trabajito va a ser para el segundo parcial, ¿ya? Por tema de tiempo, o sea, ya no nos da para que lo puedan presentar para este primer parcial. Es un caso bien conmovedor. Este señor se ocupaba de reclutar a niños menores de 18 años. Bueno, entre ellos niñas y niños, ¿no? Y ha sido el primer caso, ¿no? Sometido a la corte y el cual ha tenido sentencia. Entonces, bien interesante la historia de este señor, de Tomás Lubanga Dilo. Entonces, referente a este señor va a hacer el trabajo y ahí van a ver, digamos, cómo, ¿no? La corte, la actuación de la corte dentro de este proceso que se le hace a este señor Tomás Lubanga. Ya este trabajo va a ser dentro de este tema 3, ¿no? Que es la Corte Penal Internacional, que es la que hemos visto como nuestro tercer tema. Luego, referente a este tema, les voy a hacer unas preguntitas. Y vamos a hacer un repaso del primer tema hasta el tercer tema. O sea, todo un resumen en sí, para que ya estén preparados para dar su examen. Entonces, nuestro primer parcial sería el día jueves, el cual va a ser presencial. Estaban de miedo que sea presencial el examen, creo, ¿no? ¿Por qué? A ver, María Alejandra levantó la mano. Doctora, disculpe, respecto al ensayo, usted va a subir la orden al Moodle, ¿no? Con la fecha y todo eso. Sí, o sea, les voy a hacer la indicación de cómo lo van a hacer, cuántas hojitas mínimo, todo eso, ¿ya? Y lo que estoy viendo es que, a ver, son 15 alumnos. Tal vez lo hagan individual nomás, o quieren trabajar de 2 en 2. No sé, doctora, qué dicen mis compañeros. ¿Qué dicen? A ver, los que están en clases, ¿prefieren hacerlo solos o de 2 en 2? Porque Licenciada, lo van a defender también el trabajo. licenciada, Sí, adelante. particularmente preferiría hacerlo solo. Casi siempre he trabajado así. Ya. ¿Los demás qué dicen? De igual Licenciada. manera, licenciada. De la misma manera, dice. De igual manera, doctora. Ya entonces, Globos solitarios. visualmente, que sea el trabajo. Ya les voy a explicar los pasos, lo que quiero que tenga el ensayo y todo eso, ¿ya? Entonces, les estaría explicando, en la siguiente clase es nuestro examen, el día lunes, ¿no? De la próxima semana. Los pasos, cómo lo van a hacer y todo eso. Como es un ensayo, o sea, van a ser puntos bien importantes, no es muy largo tampoco. Y entonces va a ser un trabajo referente a este caso, ¿ya? De Tomás Lubanga. Pueden estar viendo ahí harta información sobre este caso, el primer caso que ha sido sentenciado en la Corte Penal Internacional. ¿Ya? Entonces, vamos repasando ya en el segundo tiempo, ya que nos toque, vamos a darles las preguntas del último tema, ¿ya?
Un segundito, voy a buscarles para ir repasando desde el primer tema. Por si acaso ya están todas las diapositivas de cada tema, para que puedan repasar también conjuntamente con el librito. Entonces, nuestro primer tema, ¿qué ha sido? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos visto en nuestro primer tema? Los derechos humanos y sus generalidades, ¿no? A ver, les voy a decir nombres y de acuerdo a eso participan, ¿ya? Y si no se acuerdan, ahí les apoyamos. Estamos haciendo un repaso. A ver, una definición de derechos humanos, según Pedro Niken. Ernesto Carlos, a ver, Fernando. Licenciada, ¿me escucha? ¿Sí? Ok. Ustedes también pueden, según la diapositiva, pueden ir revisando. Ok, definición de derechos humanos según Pedro Niken. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para ella pueda vivir en sociedad en condiciones consonas con la misma dignidad que le es consustancial. Consustancial, está bien. Consustancial, ya. Ya, entonces, si es que les pregunto de acuerdo a Pedro Niken, entonces me lo tienen que dar la definición, ¿no? De este autor. Entonces él dice, ¿no? Que los derechos humanos se corresponden con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para ella, ¿no? Para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones consonas con la misma dignidad que le es consustancial. Entonces aquí podemos ver que la dignidad es lo principal, ¿no? ¿Sí o no? Según Pedro Nick. ¿Qué pasa cuando le meñan la dignidad a la persona? Hay un proceso Está penal, ¿no? vulnerable. Que se le puede hacer, por ejemplo, en el tema de cuando meñan la dignidad de la persona. ¿Qué proceso se le hace? ¿Un proceso penal, sí o no? Por difamación, calumnia y todo el tema, ¿no? ¿Sí o no? Así por así alguien puede hablar mal de otra persona, mellando su dignidad. No, ¿Qué dice? A ver, no, incluso después, perdón, doctora. Digo, no, incluso después de la muerte, las leyes nos protegen para que no puedan hablar mal de uno. así es, ¿no? Entonces, la dignidad siempre tiene que ser respetada de todas las personas sin importar qué, su condición social, su origen, su raza, ¿sí o no? A ver, ¿qué más podemos hablar sobre este punto? Ernest Soto ya ha participado. A ver, una participación más, Fernando, Carlos Fernando. Has revisado, ¿no? Sobre Pedro Niken. ¿Qué más podemos hablar de la dignidad de la Licenciada. persona? ¿Qué más podemos hablar de la dignidad de la persona?
Licenciada, creo que es el único de los valores que es más protegido como persona civil en el ámbito civil y penal. Ujú. La calumnia, difamación, mella contra la dignidad es, bueno, nadie puede levantar falsos ni acusaciones infundadas en Inclusive, contra de otra persona. así es. Entonces nadie así por así puede hablar mal, ¿no? Mellar la imagen de nadie, ¿no? Tiene que respetar, ¿no? Correcto, correcto. Ya, Carlos Fernando, te estoy anotando tu participación. El anterior participante, su nombre. ¿Quién participó? Ignacio Cosío. Pero a veces siento que comento muy poquito, pero gracias, doctora. ¿Quieres argumentar algo más? Adelante. Oh, claro, claro. Bueno, aumentando lo que nuestro compañero dice, para no sentirme tan mal. Eh, bueno, en general, me parece muy interesante la definición de Pedro Neque, ¿no? Porque hace alusión a que lo que debemos proteger en vida y muerte, ¿no? Es la dignidad de la persona. Y es el principal, o sea, de ahí se empieza y después ya todo, desde mi punto de vista, todos los derechos humanos que existen van de ahí, en sí, protegiendo la dignidad como tal, para que uno no pueda ser afectado. Ya, muy bien. ¿Nombre completo? Ignacio Cosío Villarreal. Yo Villarreal, ¿no? Ya está anotado. Entonces, todas las preguntas que estamos repasando, yo me estoy anotando, entonces va a entrar al examen, ¿ya? Ahora vamos a continuar. Continuando, ¿no? Definir los derechos humanos es un poco compleja, ya que definir los derechos humanos surge de la amplitud, ¿no? De su contenido. Estos derechos abarcan un abanico de dimensiones en las que se expresa la personalidad, ¿no? Y del frecuente uso de este concepto. Además, por ser una institución universal, atraviesa barreras ideológicas, políticas y culturales. Entonces, los derechos humanos siempre van a estar, ¿no? Los temas ideológicos, políticos y culturales. Ahora tenemos otra definición importante según Pérez Luño. ¿Qué nos dice Pérez Luño? A ver, Herrera Pardo, María Alejandra. Según el pensamiento de Pérez Luño. Yanis, considera que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional e internacional. Muy bien. Entonces, ambas definiciones de ambos autores tienen su importancia, ¿no? Entonces, según Pérez Luño, considera, ¿no?, que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad. Igual entra la dignidad, ¿no? La libertad y la igualdad humana. Siempre va a ser el fin principal de los derechos humanos, la igualdad humana, ¿sí o no? Sí, la libertad también, doctora. Muy bien. Y las cuales siempre tienen que ser reconocidos, ¿no?, positivamente por los ordenamientos jurídicos, ¿no?, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, ¿no? O sea, dentro de nuestro propio país se ha establecido varios derechos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y en el ámbito internacional ya hemos visto, ¿no?, por ejemplo, el tema de la Corte, ¿no?, que sanciona, ¿no?, diferentes delitos, ¿sí o no?, los cuales también están regidos por el derecho internacional, ¿no? Ya, entonces sería según Pérez Luño. ¿Alguien más quiere opinar sobre este punto, sobre este pensador?
¿Tú, Alejandra? Por el punto que has revisado. ¿Algo más que quieres argumentar? Sí, yo creo que sí se podría decir que son los derechos bases para que se constituya un Estado, la dignidad, la libertad y la igualdad humana, porque sin ellas no se podría constituir un Estado como tal. Así es, son los pilares fundamentales, ¿no? Dentro de los Sí, derechos. doctor. Ya te anoté, María Alejandra. Muchas gracias. Ya, continuando. ¿Cuántas dimensiones tienen los derechos humanos? 3 dimensiones, licenciado. ¿Cuáles 3, son? doctor. Axiológica, fática y normativa. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice la dimensión axiológica? Bueno, la dimensión axiológica nos refiere, cito como está en la diapositiva, esta está referida a valores inherentes a todo ser humano con la dignidad, libertad e igualdad, los mismos que son independientes. Ya, la fáctica. Alude más a la La fáctica, evolución histórica y cultural en la noción de los derechos humanos. Muy bien. ¿Y la normativa? Expresa la necesidad de los rasgos inherentes a la persona humana sean concretados en normas jurídicas que no solo se prescriban conductas sociales deseables, sino también atribuyan responsabilidades e institucionalicen mecanismos de sanción para los transgresores. Muy bien. Entonces, en la pregunta de examen les puedo decir, ¿no? Que mencionen las dimensiones de los derechos humanos. Entonces, ahí pueden nombrar las 3 y puedo decirles que explique una, digamos, o 2. ¿Ya? En función a eso va a ser, digamos, la pregunta, ¿no? Referente a la dimensión, cómo se la analiza tridimensionalmente, ¿no? Cuando hablamos de tridimensionalmente nos referimos a las 3 dimensiones, ¿no? Una pregunta de selección, doctora. Va a haber, de todo va a haber. Va a haber falso, verdadero, de complementación, pero enfocado, ¿no? Sin, como lo estamos haciendo el repaso, ¿ya? También les di un cuestionario, ¿se acuerdan? En el primer tema. Tienen un cuestionario, ¿no? Que lo tenían que subir a la plataforma igual. Doctora, yo estaba revisando las clases, la primera clase, y yo no tengo ese cuestionario porque me inscribí después. Mm, tal vez te podrían pasar tus compañeros, ¿no? Las preguntas. ¿Y lo puedo subir todavía a la plataforma o no? Um, ya no, porque estaba, o sea, era, ¿no? Con fecha. Pero para que puedas repasar, estudiar para tu examen, sería bueno que tengas el cuestionario. Ya está bien, doctora, gracias. Uno de tus compañeros te puede hacer el favor de pasarte. Ya, continuamos. ¿Cuántas generaciones? Hablando sobre las generaciones de los derechos humanos. ¿Cuántas son? ¿Cuántas generaciones? 3, doctora. Muy bien. Y para empezar, ¿qué son las 3 generaciones? De las cuales vamos a ir viéndolas una a una. ¿Qué es la generación? Hablando en términos legales. A ver quién ha participado. Adrián Sola. Adrián Sola está en clases, ¿no está?
André. Ya no Sí, doctor, solo que mi celular se está trabando. Ya, hasta que se solucione un voluntario que quiera hablar sobre las 3 dimensiones de derechos. ¿La generación o dimensiones? Las generaciones estamos. Las generaciones. La primera generación son los derechos civiles y políticos, que esto conlleva la libertad, Para derecho a empezar, la un vida. concepto, a ver, danos. Lo tienen ahí también en la diapositiva.